¿Cómo están? Muy buenos días, amigas y amigos de la República. Bienvenidos a Fuerte y Claro. Yo soy Manuela Camacho, acompañándolos una semana más. Hoy vamos a empezar rapidito y directo con lo que ha sucedido la semana pasada y el fin de semana. Sabemos que para el día viernes estaba convocada una nueva jornada de manifestaciones y que abiertamente diversos gremios estudiantiles, así como gremios del transporte, de comerciantes, se habían reunido, se habían citado y además públicamente señalaban que iban a asistir o manifestaban su respaldo hacia esta jornada de manifestaciones. ¿Qué fue lo que sucedió el día viernes 14? E incluso ahorita nos van a contar que en realidad desde el día jueves 13, previo a las manifestaciones, un gran contingente policial se ubicó a las afueras de dos universidades principalmente, la Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para hostigar, amedrentar e incluso detener a estudiantes bajo la premisa de que se trataba de algo rutinario, un control rutinario casualmente previo justamente a la jornada de manifestaciones. Hoy nos acompaña Joffrey Cueva, quien es representante de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Máximo Quispe-Llana, estudiante de la San Marcos, que fue de hecho intervenido y agredido por la Policía Nacional. Máximo, Joffrey, gracias por estar acá esta mañana. De igual manera, conductora, muchas gracias por darnos el espacio para poder dar la versión real de los hechos y evitar tergiversaciones por diversos medios. Bien, lo que estábamos viendo en imágenes es la manera en la que de pronto un estudiante, ¿no?, en ambas universidades, Joffrey también en la Católica, llegaba el viernes a sus clases, como de costumbre, y veía una hilera enorme, hileras en plural, de policías que estaban afuera de la universidad y que de pronto te podían pedir tus documentos, identificarte aleatoria y arbitrariamente, sin necesariamente decirte cuál era el motivo de la detención. Y evidentemente, en este contexto se cometieron una serie de abusos, en particular en tu caso, Máximo. No sé si podrías contarnos un poco qué fue lo que sucedió el día viernes. Bueno, antes de empezar, me gustaría aclarar algo que se ha estado difundiendo, considero erróneamente, y es que yo soy delegado de Cultura y Deporte de mi base. Pero esto quiero delimitar qué significa ser delegado de Cultura y Deporte de mi base. Este es un cargo de representación estudiantil, pero no uno de diligencia estudiantil. Es decir, yo no convoco marchas, yo no organizo. Y en ese momento ni siquiera me encontraba yendo a participar de alguna marcha. Yo, precisamente, acorde a mi cargo y en apoyo de mis compañeros, me encontraba realizando una actividad cultural, un ensayo previo a una presentación en la actividad que organiza mi centro federado, que se le conoce como el Sumac Raimi. Al día siguiente íbamos a presentar una danza y yo, como delegado de Cultura y Deportes, acompañando a mis compañeros y como participante, me encontraba saliendo de la universidad para recoger la vestimenta, como es propio antes de una participación para acostumbrarnos. Y es entonces que salimos de la puerta 2, nos dirigimos hacia la casa de la compañera en la cual habíamos dejado la ropa y somos intervenidos de una manera demasiado apresurada, violenta por parte de los policías. Pues nosotros únicamente estábamos caminando y los policías desde la puerta número 3 vinieron corriendo hacia nosotros. Son las imágenes que estamos viendo en este momento en la que la policía de pronto te interviene cuando estabas llegando a la universidad. No, la policía me interviene previamente frente a la... pueden ver, aquí hay una hilera, todos los policías se encuentran frente a la puerta número 3. Yo me encontraba al frente, pasando la calle, con todo un grupo de compañeros. Creo que hay otro video en el cual se ve cómo mi compañero cuestiona el porqué de la intervención de los oficiales. Posteriormente a eso, yo paso el cateo, yo me identifico previamente y... Ahí está, ese es. Exacto. Bueno, yo ya me había retirado. Sin embargo, a unos 10 metros de esa intervención, yo volteo y precisamente veo que la compañera que está grabando está sola. Y como podemos ver, hay aproximadamente unos 6, 7 policías que están interviniendo únicamente una persona. A mí se me hace, discúlpeme, pero muy desproporcional y que esa cantidad de policías intervengan a una sola persona. Por ello es que yo decido acercarme a brindarle algún tipo de apoyo a la compañera y me pongo a su costado y únicamente le ayudo grabando.
agarro el teléfono celular y le ayudo con la transmisión. Es entonces que me vuelven a pedir mis documentos. Yo, bueno, con toda la serenidad posible, le pregunto al policía por qué me vuelve a pedir mis documentos. Me dice que es por rutina, ok, le vuelvo a dar mis documentos otra vez. Y en esta ocasión le tomo foto a mis documentos. Y discúlpenme, pero yo jamás he visto en ningún operativo, en ningún lugar, en el cual no solo te pidan que te identifiques, sino que registren en una fotografía tu DNI y cómo estás vestido. Pero además, perdóname, Máximo, pero eso no está permitido. Dentro Sí. del actuar de la policía, ellos pueden, dentro de, digamos, la proporcionalidad que tú mencionabas, detenerte, pedirte que te identifiques, pero tú no tienes por qué permitir que tomen fotografías a tus documentos. No sabemos con qué finalidades. Por lo tanto, es evidente que vas a estar en contra de esta acción. Sí, por supuesto. Yo increpo al policía en base a ello porque vengo de San Marcos, vengo de una universidad estigmatizada. A mí y a todos mis compañeros nos detienen por entrar dentro de ese círculo de personas que están buscando. Estudiantes personas entre 15, 17 hasta 25 años, estudiantes de San Marcos, que se encuentren por la zona. Entonces, yo no sé qué van a hacer, no sé para qué necesitan saber cómo estoy vestido en ese día, porque yo voy a seguir transitando por ese lugar, porque estoy realizando actividades en pro de la danza de mi base. Lo que pasa acto Ujú. después, entonces, es el video que vemos en el que ya tú estás del otro lado de la pista. Sí, yo le increpo al policía inicialmente por qué es que le ha tomado una foto a mi DNI. El policía me dice, bueno, no me dice nada, me dice que me retire, pero yo genuinamente, con bastante miedo, por qué pueda llegar a ser ese policía con el registro de mi documento de identidad personal, es que decido continuar con mi pregunta, lo cual pasamos a la pista de enfrente y en un momento dado el policía me pide que me retire, pero me empuja. Y yo, como es instintivo, subo las manos para evitar que el policía siga poniendo su cuerpo enfrente de mí. Y otro policía viene, me increpa por la espalda y yo le digo que, bueno, me voy a retirar siempre y cuando me dé una razón de por qué ha cometido tal acto. Y el policía con el cual inicialmente estaba hablando empieza a agarrar su mano y empieza a pellizcar, a punzar mi espalda. Eso es un atentado, está ejerciendo una actitud violenta en contra de mí, me está lastimando. Y yo me enojo bastante y en ese momento no encuentro mejor reacción que apartar mi espalda para que cese su agresión. En ese entonces, al ver ese movimiento repentino del otro policía, ambos empiezan a acercarse hacia mí y empujarme. Y yo vuelvo a sentir la mano del policía, aplastando mi espalda, hincando con el dedo, y ya no únicamente la de él, sino la del policía que estaba detrás de mí. Entonces yo, muy indignado, me voy retirando porque ambos me estaban empujando y reacciono de una manera completamente normal. Porque si a mí me están lastimando, si una autoridad está viniendo ante mí y no se está comportando a la altura, sino que está ejerciendo una medida que no está estipulada en ningún lugar, porque en el protocolo del policía no dice que tienes que lastimar a la persona si no ha hecho nada, y mucho menos si te está increpando únicamente, bueno, le digo lo que son. Porque para que te agarren entre dos personas, para que un oficial, para que una autoridad se comporte así, es un cobarde. Y para que lo hagan dos, son dos cobardes. Y eso es lo que yo termino mencionando en el video. Que además, valgan verdades, tú puedes haberle dicho cobarde o incluso una palabra más fuerte a un policía que no implica legalmente que éste tenga un motivo para detenerte. Así tú en ese momento, en una reacción natural o instintiva, hubieses reaccionado verbalmente agresivo contra un policía, eso no está estipulado dentro de las razones por las que él puede detenerte, trasladarte a una comisaría y ejercer violencia, porque además la forma en la que después de esto varios policías se van en tu contra y te agarran entre todos, pues es una intervención que no es proporcional a un estudiante desarmado que está molesto porque lo han intervenido 2 veces y porque no entiende qué es lo que está sucediendo. Exacto, precisamente. Yo en el momento, bueno, siguiendo el video, pasa el que yo descargo mi frustración, mi ira, mi indignación ante una situación que escapa totalmente de mis manos. Yo no esperé que el increpar a un policía terminara en una agresión por parte del oficial hacia mí. Entonces, continuando en esa línea, es que yo
escucho que detengan, alguien se acerca hacia mí y yo instintivamente termino corriendo porque, bueno, con todo lo que hemos visto por parte de la policía, con todas las agresiones que hemos podido ver por parte de la policía hacia los ciudadanos, cómo los tratan, yo no quiero ser uno más que aparezca en los videos golpeado, lastimado, que le aplasten la cabeza. Y es lo que termina pasando. Termina pasando que un grupo numeroso de policías me terminan persiguiendo y deteniendo de una manera muy desproporcional. Sí, son las imágenes que ahorita vamos a ver en un momento, que es ya la detención per se, y que además, después de que te liberaron, ¿cuántas horas después? Me liberaron una hora y media después o 2 horas, si no me equivoco, y aquí agradezco bastante a la doctora Elsa Salas, que, bueno, interpuso un habeas corpus y dentro de otras cuestiones que está llevando ella, le agradezco bastante su accionar rápido, su solidarización conmigo y Ahí bueno, está. exacto, ahí se pueden ver las imágenes de cuál es la Cuando intervención entre 3 policías o más. o más, no alcanzo a contar, a ver, hay 1, 2, 3, 4 policías, 5, 6, 7 presentes en la intervención, te detienen, te enmarrocan, tengo entendido, pero no sé si fue en ese momento, porque Sí, en ese tú momento tenías me enmarrocan. marcas, Sí, de hecho aquí puede ver una marca, o sea, sí puede llegar a ver aquí. te Ahí, enmarrocan por sí. haber salido, vamos a decirlo tal y como es, porque corriste después de sentirte intimidado, en peligro y con temor de lo que pudieran hacer, estando tú ya desarmado, plenamente identificado, porque ya les habías enseñado tus documentos, Sí. ya habías probado que eras estudiante de la Universidad San Marcos, que estabas ingresando y saliendo porque es tu centro de estudios, estudias Derecho en esa universidad. Además, evidentemente, siendo un estudiante de Derecho, conoces cuáles son tus derechos y ante el temor de esa estigmatización, que no me vayan a decir que no tiene antecedentes, de hecho, y lo menciono muy brevemente, el Tribunal Constitucional ya calificó de inconstitucional el día que la policía, que los militares se pusieron con tanquetas fuera de la universidad. Es decir, esto ya tiene elementos previos, probatorios, de que existe una marcada criminalización hacia los estudiantes que se manifiestan, que reclaman, ¿no? Y esto viene tanto en San Marcos como en la Universidad Católica, porque ese día, curiosamente, si su preocupación eran los estudiantes, no había policías en ninguna otra universidad que no fueran en estas dos que acabamos de mencionar. Ahorita vamos a regresar con lo que pasó supuestamente después durante la intervención, pero Geoffrey, tú me estabas contando que incluso desde el jueves, un día antes de la marcha, ya habían policías por fuera de la universidad. Sí, de hecho, el jueves justo tuvimos una actividad como Federación de Estudiantes. Yo soy secretario de organización de la Federación de Estudiantes y posteriormente a esta como que vamos a nuestra oficina que tenemos dentro de la universidad y nos empiezan a comentar compañeros que ya conocemos a través de distintos grupos, ¿no? Como chicos, hay policías afuera de la Católica. Y yo dije, bueno, saben los de tránsito, supongo, porque bueno, la universitaria siempre se congestiona. Entonces, en un momento empezamos a ver que no eran personas de tránsito, o sea, no eran policías de tránsito, eran policías con escudos del escuadrón antidisturbios, eran policías armados, eran también personas de la Marina, militares, creo que justo le pasé algunas fotos por interno, y estaban alrededor de toda la universidad, tapando toda la cuadra de las dos puertas que tenemos en la unidad universitaria. Entonces, a la hora de ver este imprevisto, que obviamente no había una razón de por qué estaba pasando, nos preocupamos y algunos estudiantes, incluidos 2 de la federación, fueron a preguntar directamente a estos oficiales qué estaba ocurriendo, que por qué estaban presentes, a lo que la mayoría de ellos respondieron que era un tema de rutina. Y yo, como estudiante de 10º ciclo, justo como estaba mencionando anteriormente, yo nunca en toda mi carrera he visto ese tipo de cuestiones. Ahí está. Sí. Esos eran los oficiales que incluso con armas de largo alcance, no solamente policía, sino me parece que estos eran miembros de la Marina, Sí. estaban posicionados por fuera de una universidad, como si los estudiantes fuesen quienes realmente Está la puerta. representan un peligro. Ahí está la puerta. La puerta de artes. La sí. puerta de artes, donde ingresan a diario estudiantes, ¿no? Menores de edad incluso, que están llevando una carrera, y la cantidad de policías y de miembros de las Fuerzas Armadas que estaban muy ocupados custodiando la peligrosísima entrada de una universidad. ¿Dónde está este despliegue policial
cuando Ay, a los estos transportistas los están asesinando, extorsionando, cuando los interceptan sicarios, cuando a un ciudadano X en la calle lo están robando. ¿Dónde está ese contingente policial que está muy dispuesto a amedrentar a estudiantes? Claro, inclusive hay mucha crítica de por medio, ya que es muy conocido que muchas veces en la noche en la vida universitaria roban, atacan a estudiantes, los asaltan, las acosan. ¿Dónde estaban todos estos militares y todos estos policías cuando estaban ocurriendo estos crímenes? Es mejor presenciarse cuando estudiantes están pensando en manifestarse días siguientes que por crímenes de verdad. Creo que es una de las cuestiones que precisamente criticamos. Inclusive, un estudiante directamente le preguntó a un oficial: no entiendo por qué están acá, ¿ha pasado algo? Y este mismo oficial de manera intimidante le respondió: no sé, ¿va a pasar algo? Tú cuéntame. Eso es un total amedrentamiento, es una total intimidación. O sea, tú como ciudadano ves policías y tú dices, algo ha pasado, ¿no? Están protegiéndonos de algo, hay un peligro aquí, presente, perenne. ¿Cuál era el peligro? Estudiantes que ingresaban además a su casa de estudios, porque afuera de la casa de estudios, ¿qué podían hacer? Así, imagínate, así hubiese sido algo que se estaba planificando, en el hipotético caso de que sus teorías fuesen ciertas. ¿Qué podían hacer 50 policías parados en la puerta de la universidad? ¿Qué iban a lograr? ¿Qué iban a alcanzar? Absolutamente nada más que intimidar a los estudiantes y decirles, los tenemos en la mira, no se manifiesten, porque para nosotros ustedes son revoltosos, para nosotros ustedes son terrucos, para nosotros ustedes son todo lo que ya sabemos que viene con una narrativa adjunta. Y Manu, me imagino que eso fue lo que te querían, en parte lo que tú sentiste al momento de que te detuvieron, el temor que tú me decías, o sea, toda esa estigmatización que viene ya de la mano con ser un sanmarquino. Sí, por supuesto. Manu, tengo un tweet aquí, por favor, Chester, podemos colocarlo, del encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, donde dice: muy bien la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas haciendo trabajo preventivo para evitar que grupos violentos, escudándose en la autonomía universitaria, almacenen pirotécnicos, bombas molotov y luego salgan a promover disturbios atacando a la PNP y destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Claro, ya sabíamos que Rospigliosi, además, un día antes le había dado la venia a la policía para decirle, ustedes tienen nuestro absoluto respaldo para reprimir, ¿no? Y de manera anticipada, como si fuera pitonizo, los actos violentos que se darán. Me imagino que entonces en esas intervenciones en las que esperaban encontrar granadas, molotovs, no encontraran otra cosa que no fueran libros, laptops, Vestimenta. tablets. En el caso de Máximo, una ropa, una vestimenta para una danza performativa que iban a hacer como parte de las actividades de la universidad. No, un peligro, imagínense, gravísimo, gravísimo, alerta a todas las unidades porque en la San Marcos los estudiantes están trasladando libros y en la Católica están trasladando lápices. Por Claro, favor. incluso viendo el tweet, ¿no? Dice grupos violentos y pone ahí enorme la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Es como, Grupos violentos, claro, ya la estigmatización sumamente, sí. directa. Exacto. Cuando a ti te detienen, Máximo, ¿cuál fue el motivo legal? Porque toda detención tiene que venir con una explicación legal del por qué te están deteniendo, que te dijeron, que te dijo la policía, te estamos deteniendo, usted queda detenido por el presunto delito de, o bajo sospecha de, ¿qué te dijeron? Me dijeron por haberles dicho corruptos. En ningún momento les dije corruptos. Les dijo cobardes, no les dijo corruptos, les dijo cobardes. Y así les hubieras dicho corruptos, ese no es un motivo para que te detengan. Así les hubieras dicho, como te dije desde el inicio, así incluso los hubieses insultado. Legalmente no hay base para que eso implique que te detengan. Ya te habían revisado, ya te habían identificado. Te pueden mirar mal, les puedes caer mal, pero no te pueden detener. Ellos no pueden hacer lo que quieran pasando por encima de la ley. Sí. ¿Ustedes cómo se sienten con respecto a todo esto? Me imagino que, de hecho, además de evidentemente muy decepcionados de las fuerzas policiales, ¿creen que ha logrado calar un poco la intimidación hacia los estudiantes? Yo considero que en general sí. Puede que la policía haya tratado de cumplir o de, sembrar este miedo entre nosotros los estudiantes, pero en San Marcos siempre se ha caracterizado por ser una universidad muy fuerte que siempre
analiza las situaciones y considero que cada uno tiene el criterio suficiente y no puedo hablar por terceros, pero considero que cada persona dentro de San Marcos verá, analizará esta situación y bueno, tomará una postura en base a ello. Personalmente me parece mal que el tipo de intervención y cómo se ha dado en mi situación y cuál ha sido la respuesta violenta por parte de un oficial hacia una pregunta que le he hecho yo. Geoffrey, en tu caso, de lo que han podido conversar con los estudiantes, ¿cómo perciben este acto intimidatorio y violento de parte de las fuerzas del orden? Sí, justo el otro día estábamos conversando de eso, el mismo viernes, de cómo muchos estudiantes frente a esto tuvieron que recurrir a ir a puertas mucho más lejos de sus paraderos por el miedo a que los policías les hagan revisiones de manera arbitraria, les hagan identificaciones arbitrarias, inclusive con esto del amedrentamiento que se dio de que nos dijo, no sé, dime lo que va a pasar, muchos estudiantes comentaron preferir no ir por las puertas de la universitaria, cosa que luego el sábado, no, viernes más tarde en la noche se vio que luego también intentaron rodear las otras puertas de la Católica, que están en Ribagüero y están cerca de la mar. Entonces, ese tipo de cuestiones siento que desmoralizan bastante el estudiantado, les intimida bastante también y nos preocupa, ¿no? Porque al final no es posible que nosotros tengamos que ir a la universidad y salir de esta con miedo, porque al final es una casa de estudios donde se supone que vamos a desarrollarlos de una manera óptima y propicia, pero esto no son las condiciones para desarrollarse. Finalmente, porque lamentablemente se nos ha ido volando el tiempo, chicos, les agradezco mucho su participación. ¿Se han sentido respaldados por sus casas de estudio? Tengo entendido que han algunas lanzado un comunicado. Bueno, justo por mi casa de estudios, los militares o algunos oficiales, no recuerdo si militares oficiales de la policía, lograron entrar a la Católica supuestamente para ir al baño. Ingresaron. Ingresaron, desarmados obviamente, dejaron las armas fuera, pero ingresaron igualmente dentro del campus y para supuestamente usar los servicios higiénicos, porque las autoridades de la universidad le permitieron hacer este uso, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué clase de personas están respaldando, no? Porque finalmente la universidad al menos toma el tema de la seguridad muy seriamente, inclusive no dejando que personas de otras universidades entren sin una autorización o un proceso largo. Entonces, como esos militares y policías que nos están intimidando, les están dejando ingresar a la universidad, hacer uso de los servicios higiénicos que también nosotros usamos, yo siento que no nos ayuda, más bien nos están intimidando más, ya que por dentro de la universidad también están presentes. Aparte de eso, ¿la universidad se manifestó para rechazar esto o no ha dicho nada? No, se pronunció intentando más bien informar lo que estaba pasando, como que, esto es porque usaron los baños, esto es porque están haciendo un operativo rutinario. Entonces, más que un respaldo mayor, ha sido más bien un comunicado informativo, más que uno que toma una posición al menos de legítima defensa de los estudiantes, ya que hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Porque están literalmente infringiendo el derecho constitucional del artículo 18, que es la autonomía universitaria, cosa que Rospigliosi se dice que es un escudo para nosotros, pero más que un escudo es algo que nosotros como personas y humanos tenemos derecho como estudiantes universitarios, así que creo que Deja mucho que desear también, ¿no? Sí, y justo como comentaba mi compañero, me parece súper mal que haya pasado esta situación, ya que criticar un abuso de autoridad no es un delito. Bien. Máximo, ¿algunas palabras finales que quisieras añadir? Sí, muchas gracias a todos los chicos, a todos mis compañeros que, bueno, me han mostrado su respaldo. A mamá, papá, sé que estamos lejos, sé que no nos vemos mucho. Abuelita, no te preocupes, estoy bien. Y unas últimas palabras, chicos, creo que este ha sido un impasse para el elenco. Vamos con fuerza el sábado. Ya conseguiremos un árbol y demás cosas que nos faltan. Muchas gracias. No, Gracias. a ustedes, muchas gracias por estar aquí y creo que lamentablemente deja en evidencia detrás de quién está realmente la autoridad y cuáles son sus prioridades en un sentido ideológico, político y de instaurar una falsa narrativa en vez de ir detrás de las personas que realmente son quienes cometen delitos. Amigos, con nosotros será hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.